la inteligencia artificial está cambiando el mundo del marketing. Sin duda, sin duda. Ya es una auténtica realidad. Yo cuando en algunas sesiones en algunas escuelas de negocio, con las universidades con las que colaboro, y pregunto a los alumnos, ¿creéis que la realidad de la inteligencia artificial es pasado, presente o futuro? Y casi todos tendemos a situarlo en el futuro, ¿no? Digo, no, grave error, ya es una auténtica realidad. En nuestro día a día, de muchas aplicaciones que estamos usando, la inteligencia artificial ya es una auténtica, step muy imprescindible. Te pongo un ejemplo. Si a lo largo de una mañana, por ejemplo, utilizamos Netflix, ¿de acuerdo? El 85% del contenido que vemos en Netflix es recomendación gracias a soluciones de inteligencia artificial. El 85% es lo que dice Netflix. Ojo, ya sabemos lo que te gusta, este es el siguiente contenido que te vamos a recomendar. Eso es gracias a soluciones de inteligencia artificial. O, por ejemplo, también concretamente en el caso, por ejemplo, de Spotify, desde el punto de vista de música, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, ya no solamente qué es tu música favorita, sino en qué momento, que es muy importante, te gusta escuchar esa canción, ¿no? Entonces, digamos, el uso de esa tecnología nos brinda una oportunidad importante. Cuando hablamos de inteligencia artificial, el primer problema que yo... No son solo los robots. Es justamente lo que te iba a decir. Claro. Tenemos que pensar menos en robótica, y aparte incluso una robótica negativa, una robótica más de tipo Matrix o de ciencia ficción, como algo negativo que se va a volver en contra de la humanidad, que nos va a quitar los puestos de trabajo. La inteligencia artificial ha tenido pues una publicidad muy negativa, y no digo que tenga también aspectos que haya que legislar y que tenga ciertos aspectos preocupantes, ¿de acuerdo? Pero yo por carácter soy muy positivo también, ¿no? Entonces me quedo con lo bueno de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial fundamentalmente tenemos que verla en una circunscripción de código, ¿vale? Estamos hablando de fundamentalmente software, hay ya muchos lenguajes de programación, R, Python, Scala, es decir, tenemos un abanico enorme, y fundamentalmente lo que nos permite es poder dotarnos de un análisis computacional que se asemeja mucho, ¿de acuerdo?, a cómo piensa una persona, ¿de acuerdo? No estamos hablando de equiparar, ¿eh? Al día de hoy, gracias a Dios, el cerebro humano tiene una capacidad de procesar información mucho más, flexible de lo que tendrían las soluciones de inteligencia artificial, pero al día de hoy ya tenemos que verlo como un gran aliado, los profesionales del marketing, porque lo que nos va a permitir fundamentalmente ser mucho más precisos en todas nuestras campañas, y sobre todo automatizar buena parte de los procesos de marketing que tenían una carga manual muy elevada, y lo que eso lo que va a provocar es que va a liberar buena parte del tiempo que antes veníamos acometiendo en tareas, digamos, muy mecánicas, ¿no? Ahora bien, con ese tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, con ese tiempo tenemos también que, evidentemente, llevárnoslo también a potenciar nuestra propia solución de inteligencia artificial, porque eso no es una cosa que tú puedas comprar en el mercado, un plug and play. Claro. Hay que personalizarlo, hay que customizarlo, hay que entrenarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, los famosos chatbots, ¿no? Que esos chatbots de voz, bueno, pues entrenar un chatbot para que pueda tener una conversación interface usuario-usuario, pues requiere de un entrenamiento muy importante, ¿no? Entonces, yo 3 aspectos de la inteligencia artificial que me gusta siempre subrayar. Lo primero, es una realidad, no es nada de futuro, es una auténtica realidad. Lo segundo, lo tenemos que ver como un gran aliado, no como un enemigo, simplemente es decir, es un complemento que vamos a tener para eficientar nuestros presupuestos de marketing. Y en tercer lugar, y muy importante también, entender que es una tecnología compleja y que es una tecnología que tiene su curva de aprendizaje tanto a nivel técnico como a nivel también de recursos humanos, ¿no? Porque el principal hándicap que os diría que nos estamos encontrando en el día a día a la hora de aplicar este tipo de soluciones es la ausencia todavía de talento y de profesionales a la hora de poder implementar ese tipo de tecnologías, porque es algo tan novedoso que todavía ni siquiera ha dado tiempo a incorporar ese tipo de soluciones dentro de los planes formativos de las universidades, y las escuelas de negocio, que siempre reaccionan un poquito más rápido, es verdad que ya están empezando a formar, pero digamos que ahora mismo hay la demanda de profesionales es mucho más grande que la oferta, y eso es un hándicap enorme, y aparte da mucha rabia, ¿no? Claro. En un país donde tenemos pues esas tasas de paro, y especialmente tasa de paro juvenil, el que tú quieras cubrir determinadas posiciones, por lo cual también, bueno, pues aquí animo también a esta gente joven que está terminando de formarse, que se intente orientar hacia ese tipo de... Es la profesión del futuro, sobre todo para esa gente y además, joven profesión del futuro que han nacido con la tecnología en las manos. Sin duda, y aparte que la inteligencia artificial no solamente se va a aplicar en el área de marketing, ya se está aplicando dentro del sector legal, ya se está aplicando dentro del sector médico, ya se está aplicando en el sector médico, ya se está aplicando dentro del sector creativo, por lo cual, evidentemente, digo que tiene unas posibilidades transversales a nivel profesional espectacular. Pero fíjate, tú dices, tiene unas posibilidades brutales en el mundo del marketing, y eso que todavía
no hemos sido capaces de saber hasta dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial, ni las posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial. Estaríamos en un step todavía, si fuera un bebé, diríamos que es un bebé de 3 meses, de 4 meses. Tiene que crecer muchísimo y todavía no hemos, yo todavía, a mí me cuesta incluso realmente imaginar cómo va a ser esa criatura de aquí a 5 años, porque no solamente tenemos que entender que aparte de la inteligencia artificial como una tecnología exponencial única, sino que hay que ver cómo se combina precisamente con el resto de esas tecnologías, cómo se combina con el Big Data, porque es imprescindible también, cómo se combina con el blockchain, cómo se combina con otro tipo de soluciones también, por ejemplo, de Internet of Things con el 5G, por lo cual digamos que ni siquiera una compañía que diga, bueno, voy a apostar por esta tecnología exponencial, no, es un error, en realidad tienes que hacer una combinación de ellas, ¿de acuerdo? Y luego darle, evidentemente, eso un rigor estratégico, un plan estratégico, una marca, porque todavía, no nos olvidemos, el componente estratégico y emocional de las marcas sigue teniendo muchísimo peso. Claro, pero ¿cómo se aplica la inteligencia artificial, precisamente lo que tú me estabas diciendo, a una estrategia de marketing? Pues mira, tenemos un caso reciente, además un caso también un caso que se desarrolla en España. A mí siempre me gusta mucho también poner ejemplos en España, porque parece como que en España vamos muy retrasados, y en España tenemos un espectro de startups digitales espectacular, tenemos varias incubadoras de auténtico referente y me gusta mucho poner siempre casos de marcas españolas. Y por ejemplo, el último anuncio que ha lanzado Cruzcampo, hemos recordado cómo, bueno, pues la mítica Lola Flores pues ha salido con un anuncio hiper emocionante, es decir, bueno, pues sí, ¿cómo es posible poder revivir a Lola Flores que unos años después de su triste fallecimiento, bueno, pues pueda hacer ese spot? El spot está basado fundamentalmente en soluciones de inteligencia artificial. ¿Cómo se ha hecho? Fundamentalmente ha sido entrenar un modelo, ¿de acuerdo?, para que pudiera reproducir la voz y la caracterización de Lola Flores. Para eso se ha utilizado un dataset que es miles y miles de horas de vídeos que existía sobre Lola Flores. Digamos que esa forma de hablar y de gesticular, ¿de acuerdo?, se va dando, son datos no estructurados, se convierten en datos estructurados y digamos que lo que hemos hecho ha sido enseñar a un software a que aplique esa parte digamos, luego de reproducirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la inteligencia artificial, incluso a nivel creativo, nos brinda oportunidades tan fantásticas como pues, que Lola Flores pues, pueda hacer ese spot tan espectacular, ¿de acuerdo? Y vamos, me acuerdo a alguna persona mayor de mi entorno cuando lo vio, es que aluciné, pero bueno, es que Lola Flores, ¿cómo puede hacer esto? Digo, pues que es brutal. Se lo intentas explicar, ¿no? Entonces, a nivel creativo, pues imagínate las cosas que se van a poder hacer, ¿no? También es importante darle luego la posible connotación negativa, igual que, por ejemplo, estos son técnicas de deep learning, ¿vale?, que un poco más técnico es que son redes neuronales para poder hacer toda la parte de tratamiento de voz e imágenes. Luego tenemos también un uso negativo de este tipo de tecnología, lo hemos experimentado concretamente con las famosas fake news, ¿no? Que igual que Lola Flores se puede hacer eso, pues tú puedes concretamente, por ejemplo, entrenar para que un modelo, para que mañana el presidente de Estados Unidos o un político español diga un mensaje que en realidad nunca ha dicho, ¿no? Entonces son también tecnologías que tienen también un cierto peligro, ¿de acuerdo? Por lo cual también estamos en un marco ahora mismo, es decir, bueno, ¿cómo nos dotamos de un marco normativo para poder hacer un uso responsable, ético, de ese tipo de tecnologías? Porque por el camino, digamos, positivo, pues es maravilloso, pero también tenemos que intentar, bueno, pues proteger un uso más fraudulento o menos positivo de esas tecnologías, ¿no? Por lo cual también me consta que a nivel dentro del marco de la Unión Europea, pues está intentando legislar. Veremos que la legislación no se pase, para que una vez más también pues nos veamos también los players digitales europeos en unas condiciones no de igualdad respecto pues, a los players asiáticos o los players anglosajones. Emery, ¿tú podrías decirnos 5 aplicaciones de inteligencia artificial en la experiencia en marketing? Tenemos muchísimos más casos, pero por ejemplo lo primero es el análisis predictivo. El análisis predictivo es utilizar los datos que tenemos de nuestros usuarios, datos históricos, para poder prever cuál va a ser lo que notamos un poco el business step. Es decir, bueno, pues en el siguiente contacto que tenga ese usuario conmigo, realmente cómo puedo hacer una personalización basado precisamente en gustos, recomendaciones y comportamiento que tuvo el usuario en procesos anteriores a la compra. Por ejemplo, cuando entramos en un e-commerce, pues es muy frecuente que automáticamente nos hagan una personalización de productos o servicios en base precisamente a lo que ya estuve viendo previamente en esa parte de e-commerce, ¿no? O cómo reaccioné ante una promoción, por ejemplo, y saben que reacciono mejor ante un 3x2 que ante un 2x1, pues automáticamente esa parte de personalización, por lo cual el primer uso de la inteligencia artificial precisamente viene en todo lo relacionado con la parte, digamos, de poder utilizar los datos para poder personalizar, incluso prever el comportamiento de un usuario, por lo cual es un aspecto importantísimo porque digamos que ya no nos basamos tanto en saturar a ese usuario con muchos mensajes, ¿de acuerdo? Que
durante mucho tiempo era una máxima, la hipersaturación. Sí. Todos hemos tenido esa sensación negativa de entrar en nuestra bandeja de entrada y a lo mejor encontrarnos con 150 correos, ¿no? Donde prácticamente el 99,9 ni siquiera estaban alineados con mi interés, porque cuando un usuario recibe algo que realmente lo necesita o realmente tiene un nivel de engagement alto con él, no lo vemos como spam. El problema es cuando recibimos cosas que están totalmente fuera de nuestra órbita de interés, ¿de acuerdo? El segundo uso es todo lo relacionado con la voz. La voz adquiere muchísima importancia porque lo que estamos viendo es cómo han crecido los dispositivos, los smart speakers, los Alexa de turno, ¿de acuerdo? Por lo cual, digamos que lo que está permitiendo ese tipo de dispositivos o los propios dispositivos móviles es que se genere un nuevo interface en la hora de relacionar usuarios con marcas, y es la voz, ¿de acuerdo? Lo hemos visto de una forma muy potente. Y aquí cobran mucha importancia los chatbots, ¿de acuerdo? Un chatbot no deja de ser un entrenamiento, ¿de acuerdo?, que yo hago de un software para que se pueda mantener una conversación con un usuario, ¿de acuerdo? Hay chatbots muy orientados a procesos de compra o procesos, por ejemplo, de registro en una página web o registro de una compra de un billete aéreo, e incluso ya hay algunos chatbots donde es una conversación donde muchísimos usuarios tenían enorme dificultad de saber si están hablando con una máquina o con un humano, porque ya incluso se está reproduciendo determinados tipos de sonidos. Incluso hay muchas marcas que quieren desarrollar su propia voz corporativa para que tenga una identificación corporativa, ¿no? Por lo cual la voz adquiere muchísima importancia. Formaría parte del branding, entonces, sin de esa duda, marca. Sin duda. Igual que va a haber un color corporativo, igual que va a haber unos colores o un logotipo, durante muchísimo tiempo ha habido compañías que han trabajado, por ejemplo, el factor olor. A todos hemos entrado a determinadas tiendas que tienen un olor y ese olor está registrado y automáticamente lo que nos permite recordar la marca. El siguiente step, evidente, es que va a haber marcas, ¿de acuerdo?, que van a, digamos, customizar una voz específica, una voz única. Yo estoy convencido que si a cualquiera de nosotros nos ponen la voz de Richard Gere o la voz de Bart Simpson, la reconoceríamos. Pues algo muy parecido quieren hacer las marcas, ¿no? Por lo cual la voz va a ser importantísimo, pero evidentemente hay que hacer un entrenamiento de esa voz para poder customizar personalizaciones de alto valor, ¿no? Por lo cual la voz es un segundo uso de la tecnología de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? La tercera son las imágenes, es decir, en la medida que podemos procesar y analizar imágenes, pues podemos analizar y procesar vídeos, por lo cual, bueno, pues a nivel creativo, pues incluso ya tenemos, por ejemplo, la posibilidad, por ejemplo, de un modelo que no existe, crearlo, ¿de acuerdo?, para que pueda, por ejemplo, pues ser imagen de una marca, o por ejemplo, dentro de un e-commerce, que nos encanta, por ejemplo, ver la ropa, pero la ropa la queremos ver puesta en determinadas personas, ¿no?, para ver cómo eso se reproduce. Bueno, pues muchos de esos modelos que vamos a ver mucho en e-commerce ni siquiera son personas reales, son personas que se han creado 100% ad hoc, ¿de acuerdo?, para poder proyectar esa imagen, por lo cual la imagen es un aspecto también importantísimo. Y dos de las últimas son un poco más técnicas, pero, por ejemplo, dentro de la publicidad, esto es la parte de la publicidad programática, ¿de acuerdo?, que es un poco algo más técnico, pero es fundamentalmente la capacidad de poder impactar publicitariamente, ya no tanto basado a nivel masivo, sino otra vez completamente la contextualización de la publicidad, ¿de acuerdo? Es decir, recibir el mensaje en el momento oportuno, ¿de acuerdo?, con el mensaje y la customización de la oferta. Yo siempre digo que la publicidad, cuando tiene valor, cuando tiene calidad, el usuario la percibe de forma positiva. Pero claro, ¿cuál es el problema cuando entras, por ejemplo, a muchos periódicos online y en la misma home te encuentras hasta 25 y 30 impactos publicitarios, ¿no? Volvemos a la hipersaturación, ¿de acuerdo? Por lo cual también dentro del mundo publicitario, la inteligencia artificial lo que quiere realmente es asegurarse que estamos recibiendo menos impactos, pero de más valor y sobre todo en el momento y en el contexto oportuno, que es un aspecto realmente importante. Y aquí el móvil cobra muchísima importancia, porque el móvil es un dispositivo 100% personal y aparte muchas ocasiones está movido a la geolocalización. Es muy importante en qué momento recibimos ese impacto publicitario. Si yo, por ejemplo, estoy dentro de una marca Inditex y esa misma mañana, por ejemplo, pues he estado en una plataforma suya de e-commerce, he visto un bolso pero no lo he comprado, si en ese momento yo le lanzo una publicidad o un pop-up o una comunicación con ese bolso con un pequeño descuento, evidentemente estamos creciendo de forma exponencial la capacidad de que su usuario responda. ¿No? Por lo cual, y ese mismo mensaje 2 horas después no tiene el mismo valor, porque le estamos obligando a que la persona se mueva físicamente hacia la tienda o hacia el gran almacén, ¿no? Y por último, y no menos importante también, todo lo relacionado también con, digamos, la parte más pura asociativa con las tecnologías blockchain y con las tecnologías Internet of Things. Se va a generar un ecosistema muy potente en torno a las Smart Cities, especialmente, ¿de acuerdo?, donde, digamos, la confluencia de marketing avanzado, la confluencia de soluciones de inteligencia artificial y también cada vez más un entorno hipercolaborativo, como son también los conceptos de economía colaborativa, como lo estamos viendo en Madrid, los coches compartidos, motos compartidas, bici compartidas. Entonces, toda esa confluencia
confluencia de datos y conectados van a brindar, pues aparte una colaboración también público-privada muy interesante en cuanto a casi nuevos servicios de marketing que ahora mismo nos resultan totalmente impensables, ¿no? Entonces, repito, estamos en un momento tan apasionante que la tecnología es un vector decisivo, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a hacer hincapié en la importancia de las personas y los equipos, porque sin ellos, desde luego, va a ser muy complicado poder implementarlo, porque ahora mismo, repito, hay una auténtica carencia de profesionales expertos en esta disciplina. Vamos, que casi que es imposible vaticinar qué va a pasar con esto de aquí a 3 años. Muy difícil, fijaros, antes yo me acuerdo cuando hacíamos los planes estratégicos hace 15 o 20 años, hacíamos planes estratégicos a 3, 5 y 10 años, ¿de acuerdo? Hoy en día hacer un plan estratégico a más de 3 años es una auténtica osadía, ¿no? Es decir, de hecho, a veces los hacemos, pero prácticamente carecen de valor, ¿no? Porque estamos en un entorno tan cambiante, tan dinámico, que es muy difícil prever hacia dónde va la tecnología, ¿no? Qué duda cabe también, bueno, pues que los grandes gurús de estas industrias, pues los grandes players, tienen una visión mucho más precisa, pero creo que prácticamente es imposible dilucidar hacia dónde vamos más allá del enorme peso que van a tener estas tecnologías. Y además tú dices, antes hacíamos un plan de marketing a largo plazo, ahora a poco plazo, pero es que ahora ya no se hace un plan de marketing, se hace el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, incluso dentro de un mismo año pues te encuentras hasta 3 o 4 estrategias, ¿no? Y me imagino que en el último año habrá sido una locura locura en ese tema. Yo precisamente creo que si el COVID ha tenido un alto impacto dentro de todas las industrias, dentro de la industria del marketing todavía ha sido mucho más exponencial, fundamentalmente porque nos ha obligado a cometer lo que estaba inicialmente previsto hacer en 3-5 años, prácticamente en hacerlo 3-4 meses. Lo segundo es un cambio del comportamiento del usuario muy importante en sus hábitos. Hemos visto cómo exponencialmente, por ejemplo, ha crecido el e-commerce 35, 40%, 50%, y eso lo que ha provocado un cambio de mindset y luego una digitalización de muchísimos procesos. Por ejemplo, hasta hace prácticamente nada de tiempo era impensable, por ejemplo, la telemedicina. Ahora, por ejemplo, es muy frecuente, por ejemplo, pues ver a nuestros padres que están haciendo una videollamada con su médico y eso lo que está provocando también es que la digitalización, repito, que está prevista en 3-5 años, lo hemos visto en un solo año, ¿no? Entonces, esto, si ya veníamos con una inercia muy disruptiva, el COVID lo que ha provocado es que el cambio es mucho más constante y luego lo segundo, la digitalización se ha acelerado a unos ritmos realmente impensables hace un año. Fíjate, antes los mayores querían un teléfono para llamarte y para que les llamaras, y ahora necesitan un teléfono, te lo digo por mi entorno próximo, sí, ¿no? Y ahora necesitan un teléfono con wifi para precisamente esas consultas con el médico online, para hacer sus compras online, están conectados con internet, para las videollamadas para ver a los nietos. Yo creo que la última digitalización especialmente ha afectado precisamente, yo creo que un poco a las personas más mayores que se han visto obligados sí o sí realmente a familiarizarse con estas tecnologías y evidentemente ahí se abre un espectro muy interesante, por eso también porque claro, el e-commerce no solamente puede crecer en el segmento de población entre 25 y 35 años, cuando crece a nivel total un 60 o un 40% es porque hay muchas franjas o muchos segmentos que se han familiarizado con el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces esto te digo que hace un escenario pues muy interesante para que las marcas precisamente hayan puesto ya un foco clarísimo y prioritario en la digitalización y en la parte de innovación. A mí ya casi el concepto de transformación digital se ha quedado casi un poquito obsoleto, ahora hablamos mucho más ya de digitalización e innovación digital, porque realmente la compañía que ahora mismo no esté ya en un pleno proceso de transformación digital es que está en una situación prácticamente de inviabilidad en el corto plazo.